Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No se olviden suscribir a nuestro canal de LN en YouTube. Estamos con Iris Speroni, licenciada en Economía, máster en Finanzas y columnista. Iris, para hablar del tema de la socialdemocracia que también has traído, ¿tienen una idea nuestros políticos sobre, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China? No sé, yo tengo muy mala opinión de los políticos argentinos. Creo que en general son gente muy aldeana, que pudo, qué sé yo, ir a Miami cuando empezó a robar y no antes, que no hablan de idiomas y que piensan que el exterior es Miami, donde hablan en castellano, porque bueno, la colectividad habla hispana es enorme. No, por lo general es rarísimo encontrar a alguien que sepa algo de internacionales. Para mí, los políticos más trascendentes de la Argentina, que hay muchos, ¿no? Pero por suerte tenemos muchos próceres, pero Roca y Perón era gente que tenía una clara conciencia internacional y entendían el país desde el exterior hacia adentro y no desde adentro hacia el exterior. Entonces, para mí, yo le diría a los chicos más jóvenes, antes que ninguna cosa, estudien internacionales. No necesariamente en forma formal en la facultad, ¿no? Es estar atentos, leer y estudiar idiomas, aunque sea para poder leer los artículos. Así que la respuesta es no, creo que nadie entiende nada. La gente que hay en Cancillería o que más o menos está en el tema y que algo saben, tienen una posición globalista, ¿no? La posición de sumisión que hemos tenido desde Alfonsín, que es subordinar la Argentina a los organismos internacionales, ya sea la OEA, ya sea, qué sé yo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo legal, que puede revisar nuestros fallos, lo cual es inadmisible. Bueno, el Mercosur, que ha sido la herramienta para desindustrializar a la Argentina. Y bueno, una fascinación por todo lo que es europeo, porque se babean, ¿no? O sea, cualquier presidente que le dan una medalla en alguna universidad europea y se hacen pipí encima. Sí. Es vergonzoso. Creo igual, de todas maneras, que el actual presidente ha perdido todo decoro respecto de muchos otros que tampoco tuvieron decoro en presencias de otros mandatarios internacionales. La verdad que me da vergüenza ajena. Eso es como panorama general. Creo que hay una sumisión ideológica a la socialdemocracia europea, pero bueno, hay hoy un nuevo orden mundial que está mandando y que no abarca solo Europa occidental, ¿no? Abarca Canadá, es espantoso, Australia, Nueva Zelanda menos. Estados Unidos están peleándose entre ellos, entre las dos visiones de mundo. Por suerte alguien se está peleando. En Inglaterra se están peleando, es decir, bueno, acepto este nuevo orden mundial, lo peleo, digamos, el orden de los pueblos. Pero bueno, esos dos casos están en estado contradictorio, no es que ganó uno, pero los otros países ni siquiera se pelean. Esa es la situación nuestra. Y tenemos una dirigencia absolutamente colonizada mentalmente y dinerariamente. Por ejemplo, te pregunto el tema de Brexit, ahora que hablaste un poco de Boris Johnson, un poco de la Unión Europea. El tema Brexit es un tema que me fascinó. Desde el principio lo estudié muchísimo, creo que fui la única persona en toda la Argentina que dijo que iba a ganar. Y bueno, ganaron, todo el mundo decía que iban a perder y yo creo que no. Perón tenía una frase, ahora la voy a citar mal, pero es que cuando los pueblos se rebelan son como los ríos, que no hay forma de pararlos, ¿no? Creo que hay una rebelión soterrada en Occidente, en Bretaña fue en el 2014, 2015, en Bretaña francesa, ¿no? Y bueno, una rebelión que está en el pueblo inglés desde hace un montón. Yo en una charla que di en el Instituto de Filosofía Práctica, la están subiendo en YouTube, yo opino, es una opinión, es una conjetura, es que hubo un plan maestro en Occidente para perjudicar el sindicalismo internacional. No a los sindicalistas, que son de última parte del sistema, sino a los trabajadores calificados sindicalizados. Entonces la idea fue
ante una seguidilla en la década del 80 de huelgas, desarmar las industrias en los países desarrollados. Y entonces la industria de China se fue a China, la industria de Estados Unidos se fue a China y a México, la de Inglaterra se fue a la India, Pakistán, la de Francia a China. Los alemanes se quedaron con todo y no desarmaron nada, es importante saberlo, y lo de la Argentina, que es un sindicalismo siempre muy conflictivo, lo mandaron todo a Brasil. Entonces quedó un montón de gente calificada, sin norte, sin ancla, con planes sociales y trabajando precarizadamente, y con sus hijos en trabajos precarizados. Y barriadas enteras industriales, como sería nuestro Gran Rosario, o las afueras de Birmingham, Liverpool, toda la zona del norte de Inglaterra y Escocia, con gente que en otra época tuvo un buen pasar y ahora totalmente pauperizados. Como Detroit. Detroit es un caso fantástico porque hoy vive la 10ª parte de la población que hace 4 décadas atrás. Entonces, creo que el Brexit es una respuesta a decir, bueno, a mí la globalización no me sirve. Le servirá a algunos, si son los que la defienden. A mí no me sirve. Y esto es lo que está poniendo en crisis creo a la socialdemocracia, pero bueno, hoy mandan, es la parte fuerte y hoy mandan. Y la Argentina acaba de firmar un acuerdo con esa socialdemocracia ganadora y mandante. Lo que pasa es que no hay contradicción para los políticos argentinos, porque son los mismos políticos que nos metieron en el Mercosur y son los mismos políticos, la misma generación de políticos, hasta los mismos nombres y apellidos, que armaron la Constitución del 94, que subsume nuestro país a leyes exteriores. Lo dice un conocido mío, se llama Santiago González, que cree que la Constitución del 94 es una traición a la patria. Hace poco creo Macri mandó a premiarla, porque se cumplen ya un par de décadas de la creación, sí, se cumplieron, y que llamaba a quienes votaron a favor de esta Constitución, distinto socialdemócrata, neoliberal, vamos a decir, mucha diferencia no hay entre ambos. Y me llamó la atención que estaba citada Cristina Kirchner. Bueno, Cristina Kirchner fue la número... No fue una más, fue la número 2. Fue la vicepresidenta de la Asamblea Constituyente. El número 1 fue Alacino, que era el senador por Entre Ríos, y la número 2 fue Cristina Fernández, que era en ese momento senador... Bueno, no importa, porque la constituyente son autoridades electas hasta el fin, ¿no? Fue constituyente por la provincia de Santa Cruz. Y era la número 2, o sea que es una autora de esta Constitución. Me llama la atención algo que dijiste en el primer bloque, ¿no? Que a veces lo mencionamos mucho acá en Nueva Argentina. Cuando declaras algo que comparto, que tanto Argentina como Estados Unidos sintieron ese destino histórico de liderar, ¿no? En el norte de Estados Unidos, Argentina lo sintió esto acá en el sur. Podemos percibir en la historia, se ha percatado de su papel en Sudamérica, que los demás países como que parece que lo siguen, ¿no? Exactamente, yo creo que hay un liderazgo ideológico, además de político, de toda la región. Y esto va a la pregunta aquí. ¿Lo tienen en cuenta los políticos argentinos? Yo creo que no tienen ninguna conciencia de esa postura, porque no sé si es porque no estudian historia, que debe ser, o porque no les conviene, porque si fueran fieles al mandato histórico de la República Argentina, o sea, lo que decía lo que dice el himno, ¿no? Los laureles que supimos conseguir, no podrían arrodillarse y ganar tanto dinero en el acto de arrodillarse como hacen. O sea, la sumisión de la Argentina a mandatos externos no es porque piensan eso, es porque ganan dinero. O sea, cada vez que se renueva deuda externa, cobran una comisión. Cada vez que dan un permiso de pesca, cobran una comisión. Cada vez que autorizan a una minera, cobran una comisión. Cada vez que dan un permiso para explotar litio, ganan una comisión. Morales, que está sembrando 500 hectáreas de marihuana en tierras públicas, en tierras fiscales en Jujuy,
puso al hijo de gerente general de la empresa creada a tal fin. Entonces, es una mediocridad enorme. Es una mediocridad enorme, pero digamos, esta adopción del sistema socialdemócrata le da toda suerte de beneficios. Beneficios económicos, claramente. Eso te iba a preguntar, ¿podemos decir que este sistema socialdemócrata termina premiando? No vamos a seguirle político, pues es una palabra muy grande para estos atorrantes, sino termina premiando al mediocre y castigando a los verdaderos patriotas con una visión de grandeza. Desde ya, pero no es por mediocres o no mediocres. El sistema premia a los fieles, como todo sistema orgánico, digamos, todo sistema cualquiera, digamos, la barra brava de Racing, ¿no? O sea, premia al fiel y expele al infiel. O sea, ocurre, qué sé yo, en organizar un asado, ¿no? Sí, y desde ya el sistema socialdemócrata tiene un sistema de reclutamiento, tiene un sistema de seguimiento de las personas, y al que es fiel y al que es obediente lo va premiando. Digamos, por ejemplo, en el tema del aborto, hay que tener mucha conciencia de que fundaciones del exterior y locales pagaron campañas de diputados. Entonces después los diputados tienen que votar eso, porque les pusieron plata en la campaña. Por eso, en el bloque de Lustó, por ejemplo, uno de los diputados, el de Mendoza, lamentablemente no me acuerdo el nombre, se negó a votar a favor del aborto y lo expulsaron del bloque, porque hay todo un flujo de dinero en las campañas, que le ponen plata tal o cual para que pueda pagar la campaña electoral o comprar el lugar en la lista de diputados. Y bueno, después tienen mandatos de cosas que tienen que cumplir. Es así. Pero no pensemos que en Canadá es distinto o que en Francia es distinto. Es exactamente igual. Sí, sí. Fíjense ustedes, una persona como la que era la jefa del Fondo Monetario, Lagarde, sí. Ella se fue de Francia prendida a fuego. Tiene todavía abierto una causa penal por malversación de fondos públicos, por millones de euros. Entonces, para sacarla de Francia la pusieron al frente del Fondo Monetario porque tiene inmunidad diplomática. O sea, a ver, todo el régimen francés la puso por eso. Gana la oposición, que es Hollande, que era la oposición de Sarkozy, y la mantienen en el cargo. Claro. Y ahora la premian como presidenta del Banco Europeo. Una persona que sigue estando procesada por malversación de fondos fiscales en Francia. Con lo cual, al que es legal, lo premian, ya sea un diputado de Entre Ríos o la ex ministra de Economía de Francia. Para finalizar este bloque, ¿crees que habría algo que creo que se perdió en los que tenemos, llamémosle pensamiento revolucionario, que estamos en contra de esta partidocracia? Ver o volver a ver quiénes son los que ponen la plata detrás de los candidatos o detrás de los políticos para ver a quién responden. Bueno, quien se puso firme con eso fue el presidente de Hungría. Y es más, sacó una ley que prohibió... Sí, prohibió que fundaciones extranjeras pongan dinero. Eso es fácilmente controlable a través de Cancillería y a través de, digamos, de modificar la ley de partidos públicos. Pero bueno, los que actualmente hacen las leyes son los que están en esto, así que hoy parecería difícil. Lo que uno tiene que hacer es organizar el campo popular, ganar las elecciones, como decía Cristina Fernández, y ahí hacer las leyes que impidan que esta gente reciba por lo menos dinero en blanco, ¿no? O sea, no hay forma de prohibir el dinero en negro, pero por lo menos que no sea descarado con giros en blanco. Es que ¿no? George Soros mismo, que salió a la lista de la Open Society, de los políticos que le puso dinero para que votaran a favor del aborto, y hace poquito se empezó a hablar bastante de la Big Data. Por ejemplo, en Netflix salió una serie interesante de cómo se utilizó este conocimiento para que Trump gane las elecciones, ¿no? Por supuesto, uno dice, pero bueno, esto habla mal de Trump para tratar de terminar hablando bien de Hillary, que es una presidente socialdemócrata. Y bueno, Bayuet dice, bueno, ¿quiénes son los principales accionistas de Netflix? Y figura George Soros. Claro. Y uno empieza a decir, ahora entiendo por qué hablas de la Big Data en contra de Trump, pero olvidas mencionar las cantidades de millones y esa Big Data, cómo se utilizó. Por ejemplo, también lo utilizó Hillary, la plata de Hillary y demás.
Claro, bueno, Sí. acá con montos más pequeñitos, Sí, se uno, conforma con menos, sí. uno podría hacer un seguimiento del dinero igual. Lo que pasa que no sé quién lo va a hacer, porque digamos, hoy toda la prensa es socialdemócrata, todos los políticos de todos los partidos son socialdemócratas. O sea, estamos nosotros no digo desde la clandestinidad, porque no estamos clandestinos, ni mucho menos, gracias a Dios, pero digamos, como indio malo. Estamos como indio malo, sí, solos, en ese sentido. Desde afuera con una flecha. Bueno, ¿no? en Occidente se hablaba de la prensa socialdemócrata, se hablaba de Trump, el caso del apoyo ruso, y no se habló de la oposición rusa en apoyo a Hillary Clinton. No, bueno, eso es así. Vamos a un segundo corte, enseguida volvemos para hablar un poco de cómo reactivar el país. Enseguida volvemos. Perfecto.